El tema de este tutorial son los números decimales. Los números decimales se utilizan para medir objetos o seres muy pequeños, tales como los virus. Los números decimales constan de una parte entera y de una parte decimal. En la escuadra pequeña tomamos como unidad 1 centímetro, dividimos en 10 y representamos décimas. En la escuadra grande tomamos el mismo centímetro, dividimos en 100 partes iguales y de este modo podemos representar centésimas. Para leer números decimales tenemos en cuenta la ubicación de las casillas en este orden: décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas. Para leer tenemos en cuenta el lugar que ocupa el último número. De este modo, en el primer ejemplo, 34,23 se lee 34,23 centésimas porque 3 queda en la casilla de las centésimas. El siguiente, 0,3 se lee 0,3 décimas porque el 3 cae en la casilla de las décimas. En el siguiente ejemplo, 3,235 milésimas porque el último número queda ubicado en la casilla de las milésimas. El siguiente, 0,3476 10 milésimas. Una fracción decimal es aquella cuyo denominador es un 1 seguido de ceros. Estudiaremos un caso particular que es el porcentaje, en el cual el denominador siempre es 100. Completamos la tabla haciendo las respectivas conversiones. El porcentaje es 75%, que es 75 de 100, y para expresarlo como número decimal efectuamos la división: 75 dividido entre 100. En el utilizamos la siguiente representación gráfica. El primer cuadrado corresponde a unidades. La representación que le sigue corresponde a décimas, es decir, las tiras largas, porque dividí la unidad en 10 partes iguales. Los cuadrados pequeñitos corresponden a centésimas, porque dividí el cuadrado inicial en 100 partes iguales. En el ejemplo primero, podemos observar que hay un cuadrado grande, 3 tiras largas y 4 pequeñas, es decir, una unidad, 3 décimas, 4 centésimas. En el siguiente ejemplo observamos que no hay cuadrados grandes, hay 2 tiras largas y 8 cuadrados pequeños, es decir, 0 unidades, 2 décimas y 8 centésimas, y se lee 0 unidades, 28 centésimas. En el siguiente ejemplo hay 2 unidades, no hay tiras largas, es decir, 0 décimas, y hay 2 centésimas. Es decir, que corresponde al número decimal 2 unidades, 2 centésimas. Si me dan el número decimal y me piden la representación gráfica, sigo el mismo procedimiento. 4,36 centésimas corresponde a 4 cuadrados grandes, 3 tiras largas y 6 cuadrados pequeños. En el siguiente ejemplo, 0,21, la representación gráfica es 2 tiras largas y un cuadrado pequeño. Para sumar números decimales, ubicamos la coma en columna y completamos los números. Luego sumamos común y corriente, teniendo cuidado en dejar la coma debajo de la coma. Para multiplicar los números decimales, se multiplica común y corriente y se tienen en cuenta las cifras decimales de los factores. En el ejemplo, hay 2 cifras decimales en el primer factor, es decir, después del 31 hay 2 números
y en el segundo factor hay una cifra decimal. Se suman las cifras decimales 1 más 2, 3 y en el resultado final se cuentan hacia la izquierda esos lugares. En este otro ejemplo, igualmente se multiplica común y corriente. En el primer factor hay 3 cifras decimales. En el segundo factor hay 2 cifras decimales, es decir, 2 números después de la coma. En total hay 5 cifras decimales y en el resultado se cuenta hacia la izquierda 5 lugares para cada. Los números decimales sirven para medir seres microscópicos. Una unidad de medida para ello es el micrómetro. Un micrómetro es tomar 1 milímetro y dividirlo en 1000 partes iguales. Podemos medir tanto células vegetales como células animales. En la ilustración vemos la medida de un espermatozoide que corresponde a 44 micrómetros. Para medir seres más pequeños como los virus, tomamos como referencia otra unidad de medida que se llama el nanómetro. Un nanómetro es tomar 1 micrómetro y dividirlo en 1000 partes iguales. En la parte inferior se observa el comparativo entre una bacteria y 100 virus.